Tercera parte. ¿Cómo acabar con el legado? Pasos específicos para la recuperación de las hijas de madres narcisistas. Ahora que ya entiendes cómo la conducta de tu madre te ha afectado, puedes empezar a sanarte dando los siguientes pasos para recuperarte del dolor. Acepta las limitaciones de tu madre y llora el no haber tenido la madre que querías. Sepárate psicológicamente de tu madre y reformula los mensajes negativos que absorbiste de ella para convertirlos en positivos. Desarrolla y acepta tu propia identidad y tus propios sentimientos y deseos. Trata con tu madre de una manera diferente y sana. Y trabaja para reconocer tus propios rasgos narcisistas y niégate a transmitírselos a tus hijos. Los siguientes capítulos te guiarán para que des los pasos necesarios para recuperarte de una madre narcisista. En la primera parte, empezaste a comprender e identificar los problemas a los que un niño aprende a hacer frente cuando tiene una madre narcisista. La segunda parte te ayudó a ver cómo esos problemas te han seguido hasta la edad adulta. Ahora, en la tercera parte, verás cómo aceptar tu pasado, permitirte sentir dolor por él, reprogramar los mensajes negativos que has interiorizado, reencuadrar tus creencias y opiniones y cambiar tu vida. Capítulo 10. Primeros pasos. ¿Qué sientes? No qué aspecto tiene. Me gustaría que hubiera un diagnóstico de salud mental para el pesar consecutivo. Yo no estoy mentalmente enferma, solo triste y llorando la visión de la madre que tan desesperadamente quería. Sony, 39 años. Mientras crecías, es probable que fueras muy buena negando, anestesiando o compensando tus propios sentimientos en lugar de permitirte sentirlos. Probablemente también lo haces ahora de adulta. Tu recuperación empieza en este capítulo. En él te guiaré para que recuperes tus emociones y aumentes tu conciencia. Ahora que comprendes claramente la dinámica psicológica a la que estuviste sometida como hija de una madre narcisista y cómo ha afectado adversamente a tu vida, es el momento de que aceptes el pasado, abandones lo que esperabas de forma poco realista de tu madre y te hagas cargo de tu vida para sanarla. Ahora es el momento de hacer que tu vida sea más tranquila y cómoda. En este capítulo seguirás el plan de sanación que yo usé para mi propia recuperación y que continúo usando con mis pacientes. Da resultados si sigues los pasos secuencialmente. Te sentirás muchísimo mejor de lo que nunca has estado. No obstante, es importante observar que no puedes curar por completo las heridas de un trauma de la infancia. Trabajas en ellas, las procesas y aprendes a tratarlas de un modo diferente para sentirte mejor. Nuestro crecimiento y desarrollo. Yo comparo nuestra vida con un árbol. Todos tenemos, igual que un árbol, raíces, nuestra crianza, y nuestras raíces son nuestra familia de origen y el legado generacional. Un tronco largo y robusto, nuestro desarrollo, con cicatrices de traumas. Y las ramas que florecen y crecen en nuestra vida adulta serían la ramificación, la brotación, la floración, el crecimiento y el cambio. Nuestro tronco o fase de desarrollo tiene cicatrices que no desaparecen, son parte de quienes somos. Pero la recuperación nos ayuda a tratar cualquier desgarro, llenarlo, ponerle un bálsamo y cerrarlo con cuidado. Y se lleva el viejo y recurrente dolor, cambiando el trauma original, permitiendo que crezcas a su alrededor y te eleves y alejes de él. Por favor, recuérdalo para no desanimarte y desorientarte. Realmente es un alivio saber que no tienes que eliminar por completo esas cicatrices. Es importante reconocer lo que nos ha sucedido, porque es parte de quienes somos hoy. Sin embargo, no define quiénes somos hoy, y al trabajar en la recuperación nos negamos a permitir que el pasado nos diga quiénes somos. Aceptamos y encaramos el pasado como parte de nosotras y seguimos adelante. Empezamos a sanar cuando aceptamos que nuestra madre era narcisista y que nos hizo daño, y luego cuando lloramos por la vida y el amor que no tenemos. Te enseñaré a concederte el don de la aceptación y a usar el precioso tiempo necesario para hacer tu duelo. Sigue escuchando para saber cómo hacerlo. Los 3 pasos de la recuperación.
La recuperación tiene 3 pasos. El primero es comprender el problema, diagnosticarlo y conseguir la información de las circunstancias que lo definen. Esto es así para cualquier problema emocional o psicológico al que puedas enfrentarte en la vida. En esto trabaja contigo el terapeuta al principio de la relación terapéutica. Entonces, acabas de completar el paso 1. Has leído sobre el problema y cómo se expresa en los síntomas y en la vida. Es la comprensión cognitiva e intelectual que necesitarás para pasar a los siguientes pasos. En el paso 2 se procesan los sentimientos relacionados con el problema identificado. De esto se trata este capítulo. Como hija de una madre narcisista, tenía sentimientos que con frecuencia no eran validados ni reconocidos. Las primeras secciones de este libro te han ayudado a identificarlos y ahora es el momento de trabajar en ellos. Modelo de recuperación en 3 pasos. Paso 1. Reunir antecedentes, identificar el problema, diagnosticar el problema y comprender el problema a un nivel cognitivo. Paso 2. Procesar los sentimientos relacionados con el paso 1. Llorar, sentir y reprogramar los mensajes negativos. Paso 3. Reencuadrar, verlo de manera diferente, tomar la decisión de cambiar y cambiar. Voy a contarte algo muy importante que he aprendido durante mis 28 años como terapeuta. La mayoría prefiere saltarse el paso 2. A las hijas tiende a gustarles el paso 1 y les encanta el paso 3 de la recuperación. Pero, y es muy comprensible, queremos saltarnos el paso más importante, el que representa la mayor diferencia, porque es doloroso caminar por el pantano de los traumas del pasado. Es difícil recorrer el estado de negación y permitirnos sentir el dolor. ¿Quién quiere sentir dolor, verdad? Lauren, de 31 años, me dijo durante la terapia: ¿por qué volver a vivir todo esto que me ha puesto tan furiosa? La verdad es que me he llevado la peor parte. ¿Por qué me sucedió? Cuando te describí la madre ideal, se me encogió el corazón. Leerte mi diario me dolió mucho y me puso furiosa. ¿Por qué no recibo disculpas? No quiero pasar por el proceso de recuperación. Solo quiero acabar con todo esto. Alice, de 54 años, afirma: como adulta, estoy aprendiendo a estar en contacto con mis sentimientos. Ciertamente no lo he aprendido de mi madre. Todavía puedo verla y ver que controlaba los sentimientos. Se ponía sus gafas de sol y ponía aquella cara inexpresiva. Y si yo me ponía sentimental, me decía: ¡basta ya o te ganarás una bofetada! Sin embargo, es en el segundo paso donde aprenderás a enfrentarte a eso tan difícil llamado sentimientos. No es divertido, pero vale la pena. Cuando Lauren, Elise, otras clientas y yo permitimos este proceso de duelo, empezamos a ver que podríamos finalmente liberarnos. Procesar los sentimientos es muy diferente que hablar de ellos. Procesar significa hablar sobre el trauma y simultáneamente sentir el dolor como en un concierto de rock, cacofónico y a todo volumen. Se puede decir algo en forma de relato sin sentirlo, pero eso no es procesarlo. Este es el único modo de liberar el trauma de nuestro cuerpo. Por ejemplo, puedo hablarte de que fui al funeral de mi abuela y darte todos los detalles de su muerte, del servicio, la gente, la familia, las flores y el recorrido, etc. Pero eso es hablar del funeral y de la muerte. Es describir lo sucedido. Si lo procesara, te contaría la misma historia, pero sintiendo la pérdida y el dolor al mismo tiempo. En este caso, muy diferente, verías mis lágrimas y sentirías mi dolor igual que yo mientras te describía la situación y cómo me afectaba. Este capítulo te ayudará también a participar en esta clase de dolor. Cuando alguien se salta el paso 2 de la recuperación, el paso 3 no da resultado. Esta es la razón de que muchos programas terapéuticos no tengan éxito, porque la gente se salta la parte de en medio, la difícil. Tenemos que limpiar nuestro trauma antes de poder aprender a mirar nuestra situación de un modo diferente y sano. El paso 3, en suma,
tiene que ver con reencuadrar, una palabra terapéutica que significa mirar el problema a través de un conjunto de lentes diferente o de un modo nuevo. Esta es la parte divertida de la recuperación, cuando empezamos a ver las cosas de un modo diferente y nos liberamos de los síntomas y los efectos del trauma de haber tenido una madre narcisista. Tomamos nuestras propias decisiones, que son muy distintas de cuando nos sentíamos víctimas del maltrato. Empezamos a entrar en contacto con nuestros auténticos sentimientos, valores y sistema de creencias. También encontramos a nuestro auténtico yo y le permitimos que funcione a nuestra propia manera. Esto es libertad y se la deseo a todas las oyentes que estén conmigo en este momento. Una mirada más de cerca a la recuperación. Pasamos ahora a los detalles específicos para sanar a la niña privada de madre. Anotamos a continuación los 5 campos básicos que cubriremos en la tercera parte del libro. Número 1. Aceptar las limitaciones de tu madre y darte permiso para llorar por ella. Número 2. Separarte psicológicamente de tu madre y reencuadrar los mensajes negativos. Número 3. Trabajar con una auténtica conciencia de ti misma. Número 4. Tratar con tu madre y tu relación con ella de un modo sano. Número 5. Tratar tus propios rasgos narcisistas y negarte a transmitir el legado a tus propios hijos. Empecemos con la aceptación. Aceptar las limitaciones de tu madre. Comprender que tu propia madre quizá no sea capaz de tener un amor y una empatía auténticos es espantoso. Si alguna vez te has permitido pensar en esto antes, es posible que no hayas estado dispuesta a aceptarlo. Se supone que las madres son la fuente más fiable de amor, consuelo y empatía, y si tu madre no te proporcionó ninguna de estas cosas, lo más probable es que negarás lo que sentías al respecto. Las hijas suelen culparse de la incapacidad de sus madres para quererlas. Recuerda a mi clienta que dijo, si mi propia madre no puede amarme, ¿quién podrá? Aceptar las limitaciones de la madre es difícil para todas las hijas. Martina, de 25 años, dice: mi cerebro ha renunciado a tener una relación afectuosa con mi madre. Tengo 25 años de pruebas, pero no han penetrado de verdad en mi corazón. Es algo que tiene 2 caras, porque cuando es amable conmigo, cuando compramos ropa para el trabajo o sillas para la casa o muestras de pintura, me adormezco y vuelvo a creer. Crecen mis esperanzas de que quizá esta vez será diferente. Muchas hijas no abandonan nunca la esperanza. Sandy, de 32 años, afirma: yo siempre he querido una madre normal, que no se vistiera como una prostituta, que no coqueteara con mis novios, que hiciera unas vacaciones normales, que me quisiera a mí y a mi novio y que nos inundara de amor, y que hiciera viajes con la familia. Una madre que no compitiera conmigo, ni se sintiera amenazada por mí y que se sintiera orgullosa de lo que yo he hecho. ¿Tengo que renunciar a todo esto? Antes de poder hacer el duelo, tienes que aceptar la realidad de aquello por lo que has pasado. Piénsalo de esta manera. Si un maestro tratara de enseñar a leer textos universitarios a un niño de 3 años, podría sentir decepción, rabia, incluso vergüenza por su fracaso en lograr este objetivo hasta que se diera cuenta, claro, de que el alumno no es capaz de realizar esa tarea. La mayoría de narcisistas carecen de la capacidad de dar un amor y una empatía auténticos y significativos, y no tienes más remedio que enfrentarte a esta realidad. Aceptar que tu propia madre tiene una capacidad limitada es el primer paso. Abandona tus expectativas de que algún día sea diferente. La mayoría de hijas que conozco han pasado largos periodos de su vida sin comprenderlo, siempre deseando y esperando que el próximo encuentro con su madre sea diferente. Esto establece no solo unas expectativas nada realistas para la hija, sino que además la alienta a volver a intentarlo otra vez, para lo cual la recompensa será una tristeza, una decepción, un dolor, una rabia y una exasperación adicionales. Después de todo, estamos hablando de tu madre, la persona que ha sido el centro de tu mundo y a quien has amado y necesitado más que a nadie en el mundo.
Quiero reconocer de nuevo lo difícil que es conseguir esto, pero debes hacerlo para poder avanzar en tu propia recuperación. Recuerda también que el narcisismo es un trastorno de espectro y que tu madre puede tener diferentes grados del mismo. Es probable que las madres con menos rasgos narcisistas tengan más esperanzas de recuperación si están motivadas para hacerlo. Pero cuanto más avanzado esté su trastorno dentro del espectro, más probable será que no cambie ni busque tratamiento y por lo tanto debes aceptar este hecho. Muchas de mis clientas se preguntan, ¿cómo lo hago? Recuerda que no puedes cambiar a nadie, solo puedes cambiarte a ti misma. Cómo veas las cosas y cómo trates tus percepciones está en tus manos. No lo está cambiar a tu madre. Quizá desees poder arrastrar a tu madre a terapia contigo y muchas mujeres lo hacen. A veces vale la pena intentarlo, pero otras no. En todo caso, el éxito del trabajo de recuperación descansa por entero en ti, la hija. Abandona la creencia de que tu madre puede ser o será diferente y que alguna vez podrá darte el amor que te mereces. Abandonar esta idea te liberará y te permitirá encontrarte a ti misma. Decide aceptar y comprender que la imposibilidad, la incapacidad de tu madre, su enfermedad y sus limitaciones te han hecho daño. Este primer paso te saca de la negación y te obliga a enfrentarte a la realidad. Es un paso hacia la sanación. Decide ahora. Este acto te devolverá el control que necesitas para seguir el importante proceso de duelo que viene a continuación. ¿Cómo sé que he aceptado totalmente las limitaciones de mi madre? Para determinar dónde estás en este proceso de aceptación de las limitaciones de tu madre, puedes hacerte las siguientes preguntas. Número 1. ¿Continúo deseando y esperando que mi madre sea diferente cada vez que hablo con ella? Número 2. ¿Continúo teniendo expectativas respecto a mi madre? Número 3. ¿He aceptado a mi madre tal como es? Número 4. ¿Espero que alguien satisfaga mis necesidades infantiles porque con mi madre me he dado por vencida? Número 5. ¿Continúo tratando que mis necesidades infantiles se vean satisfechas en mis relaciones en lugar de confiar en mí misma? Número 6. ¿Estoy buscando a un hombre que reemplace a mi madre? Número 7. ¿Pienso que tengo derecho a ver satisfechas mis necesidades? Número 8. ¿Confío ahora en mí misma para satisfacer la mayoría de mis necesidades y cuando hay alguien a mi lado lo veo como una bendición añadida más que como algo que se me debía? Cuando en tu recuperación hayas completado con éxito la parte de la aceptación, te darás cuenta de que nadie puede realmente satisfacer las necesidades de tu infancia y elegirás el número 8 de la lista anterior. Porque la parte de la vida en que tenías derecho a esa clase de nutrimento materno ha desaparecido y estás dispuesta a llorar la pérdida, pero comprendes plenamente que ni puedes volver atrás y conseguirla, ni puedes hacer que vuelva a suceder ahora con alguna otra persona. Recuerda, como adulta no tienes derecho a esto. Eres responsable de ti misma y ahora estás dispuesta a aceptar la responsabilidad de tus propias necesidades y buscar la manera de satisfacerlas. Una vez establecido esto, estarás preparada para el duelo. Enséñate a llorar. Ocúpate de tus sentimientos antes de que ellos se ocupen de ti. Terapeuta de rehabilitación en la película Postales desde el Filo. El proceso de duelo empieza con otra decisión: dejar que tus sentimientos estén ahí. Yo tuve que enseñarme a mí misma a hacerlo, en particular cuando esos sentimientos eran de tristeza o de rabia. Mientras aprendía a sentir, había días en que me quedaba en casa sin ir al trabajo, enviaba a los niños a la escuela, cerraba las persianas, cogía almohadas y me permitía llorar, gritar, golpear las almohadas o hacer cualquier cosa que necesitara para desahogarme. Al principio me quedaba ahí sentada sin que brotara ningún sentimiento, pero sabía que había montañas de ellos porque emergían de otras maneras cuando menos lo esperaba. Al final, dándome tiempo, las lágrimas empezaban a brotar y luego a caer a raudales.
El truco era dejar que lo hicieran, sentirlas. Pero es difícil cuando te han enseñado a aguantarte o a tragártelas o a no sentir nada, a ser falsa, a fingir que todo va bien cuando no es así. Quédate con esos sentimientos, quédate con el dolor. Controla la ansiedad y la depresión que los acompañan para poder trabajar en ellos. No intentes convencerte de que tienes que evitarlos, y puede que los que te rodean traten de hacerlo, porque nadie quiere verte herida y tus seres queridos quizá no comprendan lo importante que esto es. Así es que no los escuches y date el permiso para sentir. Cuando la vieja negación trate de reafirmarse o los mensajes internos críticos empiecen de nuevo, ahuyéntalos y dite a ti misma que te mereces este tiempo para sanar. Es normal que sientas que eres una blandengue o que te digas que eres una niña pequeña. Yo hago esto de forma regular, incluso ahora cuando no tengo sentimientos que procesar. Y tengo que decirme, está bien ser una niñita en este momento. Los bebés son dulces e inocentes. Te prometo que no serás un bebé para siempre. Esto no dura, porque trabajas para superarlo precisamente de esta manera. Puede que empieces a intentar racionalizar el dolor para eliminarlo, diciéndote cosas como, no debería sentirme así, o no lo pasé tan mal, pero esto no te ayudará. Sea lo que sea que esté ahí, tienes que soltarlo, déjalo ir. A veces, para poder lograrlo, tienes que estar tranquila y tomarte un tiempo en soledad. Si estás acostumbrada a mantenerte ocupada para adormecer el dolor, observarás que los sentimientos afloran cuando frenas la actividad y te sientas sosegadamente o te permites estar sola. Es muy importante hacerlo. Así que reserva algo de tiempo en soledad exclusivamente para este proceso de duelo y hazlo varias veces hasta que empieces a sentir alivio. Prueba con varias cosas diferentes hasta que descubras qué te da resultado. Para mí, lo mejor es estar sola en casa y con las cortinas corridas. A algunas mujeres les gusta dar largos paseos, ir a correr, hacer excursiones por la montaña, hacer largos recorridos en coche o sentarse en una cafetería. Todas somos diferentes y es importante que encuentres el lugar donde te sientes cómoda. Lo más importante es que permitas que suceda. Al principio, como les han enseñado a no hacerlo, las hijas de madres narcisistas se sienten incómodas prestándose esta atención emocional, pero puedes conseguirlo. Las etapas del duelo. El proceso natural del duelo, tal como lo describe la doctora Elizabeth Kubler-Ross en Sobre la muerte y los moribundos, consiste en 5 etapas: negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Para tu recuperación, también usaremos estas etapas, pero pondremos la aceptación en primer lugar. Ya hemos estado envueltas en la negación y la negociación con nuestra madre durante largo tiempo, y sin aceptación no podemos avanzar para ocuparnos de nuestros auténticos sentimientos. Sin la aceptación, seguimos en la negación. Después de aceptar, podemos tratar la ira y la depresión que nos causa nuestra pérdida para poder liberarnos del dolor que hemos sentido toda la vida. Veamos algunos ejemplos de cómo funciona. Nuestras etapas de duelo. Número 1. Aceptación. Primero tenemos que aceptar que nuestra madre solo tiene un amor y una empatía limitados para dar. De lo contrario, no podremos permitirnos salir de la negación y aprender cómo sentir nuestros sentimientos. Una vez que nos hemos dado cuenta de nuestro problema, la aceptación es nuestro primer paso en la recuperación. Número 2. Negación. De niñas, para poder sobrevivir, tuvimos que negar que nuestra madre era incapaz de tener amor y empatía. Un niño anhela el amor por encima de todo lo demás. Y nosotras necesitábamos esa negación para seguir creciendo y sobreviviendo. Número 3. Negociación. Toda la vida hemos estado negociando con nuestra madre, tanto en nuestro interior como con ella. Hemos deseado y esperado que ella cambiara y que fuera diferente la próxima vez que la necesitáramos. Hemos probado muchas cosas a lo largo de los años para ganarnos su amor y aprobación. Número 4. Ira.
Sentimos una ira intensa y a veces furia cuando comprendemos que no se han satisfecho nuestras necesidades emocionales y que este descuido ha afectado a nuestras vidas de forma adversa y grave. Nos sentimos furiosas contra nuestra madre y contra nosotras mismas por permitir que se desarrollaran unos modelos de conducta y por haber quedado atascadas. Número 5. Depresión. Sentimos una intensa tristeza por tener que abandonar nuestra visión de la clase de madre que queríamos y la esperanza de tenerla. Comprendemos que ella nunca será tan afectuosa como queremos que sea. También nos sentimos huérfanas o niñas sin madre. Abandonamos todas las expectativas y lloramos por haber perdido la visión de esas expectativas. Durante este proceso rebotarás de una etapa a la otra, pasando por todas ellas. No avances hasta que aceptes firmemente que tu madre fue narcisista y no te dio el amor que necesitabas y querías, porque solo entonces podrás hacer tu duelo como es debido. Si descubres que no lo aceptas, vuelve atrás y trabaja sobre ello de nuevo. Es el requisito previo para el trabajo que vendrá. Lleva un diario. Te ayudará enormemente llevar un diario para recorrer el proceso de recuperación. A lo largo de este programa de recuperación me referiré a que escribir las cosas en un diario lo conserva todo en un único lugar. Escribir un diario es una manera de registrar los sentimientos que afloran a la superficie y también te ayudará a revisarlos y comprobar tus avances. A algunas hijas les gusta escribir a mano, mientras que otras se sienten más cómodas tecleando en un ordenador. Yo tengo un archivo del dolor en el ordenador que miro al final de cada día. Puedo descargar allí los sentimientos que han aflorado y de los que necesito ocuparme. Anotar los sentimientos es otro medio de eliminarlos de tu sistema, y al hacerlo en un diario, refuerzas la liberación de tu trauma. No te preocupes de la ortografía, de la gramática ni de la estructura de las frases. Solo escribe cualquier cosa que surja. Al principio, muchas hijas se resistían a llevar un diario porque no les gustaba escribir o tenían miedo de que alguien encontrara la información. A pesar de eso, yo te aliento a escribir un diario porque significa que te estás tomando tu recuperación en serio. Te comprometes a escribir según la evolución de lo escrito y comprobar tus progresos. Tu salud y tu felicidad merecen esta inversión de tiempo. Es necesario que tomes el control de tu propia sanación y te ocupes conscientemente de estos sentimientos de toda la vida o ellos te controlarán a ti. Llorar por la madre que nunca has tenido. Cada niña merece tener una madre que esté loca por ella. Si tú no tuviste una madre afectuosa, tienes derecho a llorar la pérdida. Conforme dejes que los sentimientos afloren, reconócelos y anótalos. Empieza con una lista de cómo sería una madre ideal para ti. Piensa en lo que querías o lo que veías en otras madres que conocías y compara lo que deseabas con lo que tenías en tu propia madre. Haz frente a las decepciones y al dolor que sentías. Esto es extremadamente importante en esta fase de la recuperación. Encuentra los fallos y anótalos. Está bien hacerlo. Algunas mujeres escribieron lo siguiente en su lista de la madre ideal. Querría a alguien a quien pudiera llamar y contarle cosas, alguien que me comprendiera. Así podría hablar con ella sobre mis sentimientos y ella no hablaría para nada de ella misma. Otra dijo: querría una madre para hablarle de mí y que estuviera orgullosa de mí de una manera real, que me aceptara, que se interesara por las cosas que me interesan, que le importara lo que hago, que me reconociera y que no todo tenga que girar en torno a ella. Otra más comenta: siempre he querido poder bajar la guardia y decirle la verdad y saber que ella me cuidaría. Quería tener sentimientos y que ella estuviera ahí y los sintiera también. Contarle mis preocupaciones y que ella se ocupara de ellas y no las empeorara. Que tuviera la capacidad de consolarme y protegerme. Otra más me dijo: quería una madre que entendiera mi vida, no una que fuera distante y no me apoyara. Quería que me preguntara por sus nietos y que le importaran. Cada año o cada 2 me pregunta qué tal estoy. Sin ninguna duda, querría que eso fuera diferente.
Y la última agregó: deseaba y necesitaba tanto a una madre que se ocupara de sentimientos reales y que fuera fuerte emocionalmente. Una madre que me permitiera desarrollar mi auténtico yo y no esperara que fuera un escaparate para ella. Habría sido una bendición tener algo de empatía y consuelo, pero ni siquiera puedo imaginármelo con ella. Aunque la mayoría de hijas sienten tristeza por no haber recibido el amor adecuado de sus madres, están profundamente convencidas, una convicción arraigada desde la infancia de que no merecen o no merecían tener una madre amorosa. Pero sí que la mereces. Y si no tuviste este amor, debes reconocer que no lo recibiste y que como resultado tienes este agujero, este vacío en tu desarrollo emocional. Hoy es crucial que te enfrentes a esta tristeza para poder desarrollar tu conciencia. No digo que te sientas triste permanentemente por esto, pero sí que lo reconozcas, lo encares y te permitas sentir tristeza por el dolor que te ha causado. Avanzaremos más allá de esta etapa de pesar. No es ahí donde vivirás el resto de tu vida. No escuches a los demás mientras pasas por este proceso, porque con frecuencia tus seres queridos y tus amigos bien intencionados te dirán cosas como: olvídalo ya, no puedes deshacer el pasado, deja de intentarlo, deja de pensar en el pasado y vive en el presente. Los más cercanos a ti y algunos no tan cercanos te desalentarán de hacer este importante trabajo precisamente porque no comprenden lo importante que es. Quizá no quieran que sufras, así que tratan de solucionarlo, pero no comprenden que si no te enfrentas a esta tristeza, seguirá siendo parte de ti para siempre. Así que no escuches estos consejos no cualificados. Esta es precisamente la razón de que hoy muchas personas estén proyectando sus sentimientos, actuando mal, creando crisis para ellos y para otros, sufriendo depresión y ansiedad y no siendo responsables de sus propios actos y emociones. No se enfrentan a la verdad sobre su propio dolor. Te doy, partiendo de mi experiencia personal y profesional, la clave para que recorras el tercer paso de la recuperación de forma que sea eficaz. Pero si dejas de lado este paso por miedo o porque has escuchado las opiniones de los demás, tu recuperación no dará resultado. Este paso es el más importante de la recuperación. A veces, los niños comprenden la necesidad de llorar y gritar mejor que los adultos. Mientras escribía este capítulo, una amiga me envió un correo electrónico con una anécdota de un niño de 4 años que comprendió algo que muchos adultos han olvidado. El vecino de la casa de al lado de este niño era un anciano que había perdido a su esposa recientemente. Al ver llorar a aquel hombre, el pequeño entró en su jardín y se le subió a las rodillas y se quedó allí sentado. Cuando su madre le preguntó qué le había dicho al vecino, el pequeño dijo: nada. Solo le he ayudado a llorar. Tu dolor puede adoptar la forma de una intensa tristeza, de ira o incluso de cólera. No actúes siguiendo estos sentimientos excepto para escribirlos. No seas destructiva contigo misma o con otros, pero permítete sentir estas emociones. Llora hasta que no puedas más. Sé que he acabado de llorar por algo cuando estoy harta de mí misma. Al final, pasarás de sentirte como si cargaras con un equipaje enorme cada día de tu vida a ser alguien que viaja ligero, que ha tirado su equipaje y ahora siente solo un inmenso alivio. La culpa esperada. La culpa asomará su fea cabeza. Nuestra cultura nos enseña que las niñas buenas no odian a su madre. Así que, cuando sientas la ira, la cólera y la tristeza, puedes dar por sentado que también sentirás culpa. Aceptemos por ahora que no pasa nada por sentir culpa. En casi todas las entrevistas que he sostenido con hijas de madres narcisistas, la hija menciona lo mal que se siente por hablar negativamente de su madre. También es tabú decir que tienes que recorrer el camino para llegar al otro lado. No defiendo que la odies o que le expreses tu rabia. La ira no durará si te permites sentirla ahora. Tienes que enfrentarte a tus pérdidas y decepciones antes de poder dejarlas atrás. Tu objetivo es superar la culpa y llegar a ese punto de profunda comprensión y paz en tu interior. Esto te permitirá estar en paz también con tu madre.
Marta, de 62 años, me comenta: tuve un ataque de culpa antes de esta entrevista. La frase favorita de mi madre era: los trapos sucios se lavan en casa. No los lleves a ningún otro sitio. Ja, se horrorizaría y se pondría hecha una furia si supiera que he hablado de ella. Llorar la pérdida de la niña que no llegaste a ser. La siguiente zona específica de duelo es llorar por la pequeña tú que no llegó a existir, porque tuviste que ser una temprana cuidadora de tu madre y a veces de toda la familia. Piensa en lo que habrías podido hacer si te hubieran permitido ser solo una niña. Imagínate haciendo esas cosas ahora. Anótalas y vuelve a mirar lo que perdiste. Deja que tus sentimientos estén presentes. Siéntelos. Si tienes dotes artísticas, dibújate haciendo esas cosas que querías hacer. Tal vez ahora adulta puedas hacerlas. Hablaremos más de esto en el capítulo 12. Cuando recorrí este estado de duelo en mi propia recuperación, utilicé un ejercicio que ahora uso con frecuencia con mis clientas. Me sentaba en una mecedora después de que mis hijos se hubieran ido a la cama y me mecía. Cerraba los ojos y me imaginaba como si fuera una pequeña niña. Conseguía esta imagen de una niña con largas trenzas rubias y botas rojas de vaquero. Entonces le tendía los brazos a esa niña y le pedía que viniera y me dijera qué necesitaba de mí. En su primera aparición era una niñita triste, furiosa, que daba patadas contra el suelo con sus botas rojas y sacudía las trenzas, pero conforme me hablaba me iba dando cuenta de que ahora yo tenía que cuidar de ella y pensé reconocer lo que le había faltado de niña. Llorábamos juntas en aquella mecedora. Pasé mucho tiempo haciendo este ejercicio repetidas veces. Tu niña interior te hablará también a ti si la invitas. Y anota en tu diario lo que sucede en cada interacción. Otra técnica que resulta útil para entrar en contacto con tus necesidades de pequeña es la que llamo terapia de la muñeca. Vete de compras y busca una pequeña muñeca que se parezca a ti cuando tenías entre 3 y 8 años. Búscala hasta que encuentres una que te guste. Llévatela a casa y háblale. Ponla en la cama, en el tocador o en el sofá para que esté a plena vista y te recuerde que tiene necesidades. Pregúntale qué le ha faltado y qué necesita de ti ahora. Anota los pensamientos que se te ocurran para que no los pierdas cuando estés atareada con tu trabajo de cada día, algo que es fácil. Tienes que poder referirte a la lista para ver que sigues necesitando llorar y cómo darte lo que no recibiste de niña. Cuando entres en este proceso de duelo, permite que la niña o la muñeca te hablen a edades diferentes. Permítele que entre en la adolescencia, incluso hasta los 18 años. Grabados en la memoria de muchas hijas están los momentos en que necesitaban que su madre estuviera allí durante los difíciles años de la adolescencia. Si tus recuerdos empiezan a penetrar incluso en tus 20 años o en la edad adulta, ve con ellos. Si te concedes el sosiego y el tiempo, los sentimientos que necesitas procesar saldrán a la superficie. Es razonable buscar a un terapeuta durante esta parte de tu recuperación. Primero, intenta seguir los consejos que te propongo por ti misma. Han sido útiles en mis sesiones con hijas. Pero si te atascas y no surge nada, recurrir a ayuda profesional en el proceso puede representar una gran diferencia. Quizá quieras buscar un profesional de la salud mental que conozca una técnica llamada desensibilización y reprocesamiento por los movimientos oculares, EMDR, por sus siglas en inglés. Un método que es especialmente útil para procesar los sentimientos. Ve a la página web emdria.org para buscar un profesional cualificado de EMDR en tu comunidad. Esta página también te ofrece artículos sobre EMDR y te ayuda a comprender cómo funciona. En pocas palabras, es un tratamiento diseñado para procesar los traumas y desensibilizar las emociones relacionadas. Después de haberlo usado durante años con mis clientas, puedo dar fe de su eficacia y actúa más rápidamente que la mera terapia de conversación.
Encontrar al terapeuta adecuado significa dar con uno que tenga las cualificaciones apropiadas y con quien puedas conectar personalmente, algo que es clave para que la experiencia terapéutica tenga éxito. Para esta clase particular de trabajo terapéutico, te recomiendo a una mujer terapeuta que sea mayor que tú. También es útil que sea madre o abuela. No son condiciones absolutas, pero sí que resultan útiles para establecer la confianza y la conectividad emocional. El aspecto más importante de los primeros pasos de la recuperación para las hijas de madres narcisistas, no obstante, es hacer el trabajo de aceptación y duelo por ti misma tanto como puedas, antes de pasar a los siguientes capítulos y sugerencias. Si no trabajas en la aceptación y el duelo, el resto de tu recuperación no arrancará. Necesitas una recuperación de verdad y que dure. Si crees que ya has superado la aceptación y el duelo, empieza los siguientes capítulos. Y si encuentras que no te han dado resultado, vuelve a estos primeros pasos y trabaja con ellos de nuevo. Necesitas limpiar esta casa primero. Tienes que hacerlo antes de entrar en su decoración emocional y espiritual. Lou, de 44 años, me dice: tengo que reconocer, doctora McBride, que odiaba esta parte de la recuperación, pero sí, valía la pena. Una y otra vez, a lo largo de mi vida, he intentado hacer el resto de la recuperación de que me habló y nada parecía dar resultado hasta que me vine abajo y me sentí tan mal. Mimi comenta: nunca me he visto como una persona furiosa o colérica. Siempre había pensado que eso significaba que era malvada y huía de ello como la peste. Me costó mucho dar este paso, en especial la parte de los sentimientos. Podía hablar y no callar sobre mi madre, pero nunca había querido admitir que me había hecho tanto daño. Era como si ella ganara de nuevo y yo fuera otra vez una víctima. Ahora veo que tenía que ser esta víctima malvada y colérica para conseguir pasar al otro lado. En el otro lado es donde empezarás a crecer y a sustentarte. Cuando estés dispuesta, acompáñame para hacerlo en el próximo capítulo. Gracias por haber llegado al final de este capítulo. Suscríbete para más audiolibros de valor. Yo soy Arlene Fogel Méndez y desde aquí te abrazo fuerte.